Y en estos momentos estamos recibiendo con muchísimo gusto al sociólogo Emiliano Rogido, quien es el coordinador de todos los diálogos que tienen que ver con el Plan Nacional de Seguridad que se convocó por parte del gobierno. Un gusto recibirte esta mañana. El gusto es mío, Pilar, muchas gracias. Por favor, muchísimo trabajo por delante. ¿Cómo se viene organizando lo que es la tarea para organizar, para diseñar y elaborar este plan nacional, que es un objetivo muy ambicioso? Sí, bueno, el Ministerio del Interior tradicionalmente es un ministerio que reacciona a los hechos, ¿no? Que está gobernado por los hechos. El día a día marca la pauta de lo que el ministerio hace. Y si bien hay que atender los problemas de la coyuntura, evidentemente, hay que pasar a gobernar los hechos, no estar gobernado por ellos apenas. Entonces estamos trabajando en la elaboración de este Plan Nacional de Seguridad Pública que apunta a identificar objetivos estratégicos en el mediano y el largo plazo y de pensar, a partir de la realidad local y de la literatura científica internacional, qué conjunto de acciones nos podrían llevar a alcanzar esos objetivos, ¿sí? Esto es un nuevo desafío, es de alguna manera una respuesta a algo que se identificó en vísperas de la campaña electoral, creo que por parte de todos los partidos políticos, la necesidad de políticas de Estado en materia de seguridad pública, y es algo que se hace al inicio de la gestión de gobierno, ¿no? Teniendo la gestión por delante, no con las elecciones por delante, lo que puede generar suspicacias sobre el uso político de estas convocatorias a dialogar, y se hace con una mirada amplia, es decir, viendo la seguridad pública como algo que trasciende el quehacer del Ministerio del Interior y de la propia policía, que si bien es un actor protagónico de esta película, no es el único actor, y además no podemos dejar sola a nuestra Policía Nacional. Tenemos que generarles alianzas, bases. Hay muchos recursos de producción de seguridad en la sociedad que tenemos que empezar a identificar y a articular para obtener mejores resultados. Claro. Antes de ir a desgranar algunas de las prioridades que ya el propio ministro ha señalado respecto a este plan, cuáles serían los ejes, ¿qué diferencia hay con el diálogo o los acuerdos que se intentaron lograr en la pasada administración, que también convocó a las distintas fuerzas políticas? Bueno, han habido varios intentos, ¿no? En particular, el intento pasado se hizo no al principio de la gestión, sino ya pasada la mitad de la gestión. Fue un intento que tuvo su foco en los partidos políticos, en lograr acuerdos entre los partidos políticos. Fue una mesa interpartidaria, así lo llamaron. En este caso, los partidos políticos son un actor importante, pero hay otros. Por otro lado, el producto, digamos, de ese esfuerzo que se hizo hace algunos años fue sistematizar iniciativas aisladas, que tenían peso propio, eran ideas que se sostenían por sí mismas y se juzgaba si era buena idea o mala idea. Bueno, acá estamos trabajando con otra mirada, con una mirada estratégica. Lo que hace una medida buena o no buena es su contribución para lograr objetivos. Entonces, este trabajo de planificación es diferente. Y también supone la evaluación, que es algo que no estuvo presente en la iniciativa anterior. Nosotros queremos aprender de lo que hacemos, queremos identificar indicadores de monitoreo y de evaluación que nos permitan saber en qué medida la hipótesis que teníamos de que haciendo esto vamos a obtener estos resultados se confirma o no, y que eso nos dé la pauta para continuar, discontinuar o ajustar nuestras iniciativas, ¿sí? Claro. Dentro de las prioridades que el gobierno había definido tiene que ver con la reducción de homicidios, el control de armas de fuego y la reforma del sistema carcelario. Poca cosa parece, ¿no? Poca cosa. Pero te quiero preguntar por partes, ¿no? El control de armas de fuego, en un momento el propio ministro dijo que iban a trabajar sobre la población civil, reducir, no solo sobre la población civil, pero también sobre las áreas o empresas de seguridad. Pero en las últimas horas el ministro dijo como que no van a tocar la parte de la reducción de armas a nivel civil. ¿Cuál es el punto sobre ese tema? ¿Hay una contradicción o un cambio, Hugo? Bien, sobre el punto anterior, una cosa que me parece importante. La iniciativa anterior de diálogo interpartidario estaba basada en el quehacer del ministerio. Y este Plan Nacional de Seguridad Pública es un plan de gobierno nacional, ¿sí? Donde el ministerio es parte, esta iniciativa es coliderada con Presidencia de la República, pero no está solo. Van a haber muchos otros ministerios y actores que van a estar accionando ese plan. Volviendo ahora a la pregunta que me hacías más recientemente sobre el plan. La discusión sobre armas de fuego tiende a darse de manera muy ideologizada, muy política, y en términos de 0 y 1. Tenemos una sociedad armada o desarmada, ¿no? Lo cierto es que entre el 0 y el 1
hay muchas opciones y muchos matices y muchas cosas que tenemos que hacer. El ministro Negro no está planteando el desarme de la población, entonces, ni cero ni uno, ¿sí? Tampoco lo estamos sugiriendo. En relación a las armas de fuego, que son el principal vector de la violencia letal, la mayor parte de los homicidios se cometen con armas de fuego, buena parte de los suicidios se cometen con armas de fuego, y buena parte de los accidentes fatales ocurren con armas de fuego, hay muchísimo que hacer. Para empezar, no tenemos un buen registro, un buen sistema de información sobre armas y municiones, lo cual es muy preocupante y nos ata las manos a la hora de pensar diferentes políticas en esta área, ¿sí? No sabemos qué armas hay, quién las tiene, cuánta munición consume. Y en un contexto de preocupación por la penetración del crimen organizado, esto es particularmente preocupante, porque lo que vemos en nuestros países es que podríamos estar financiando nosotros, ciudadanos, las armas que llegan a manos del crimen organizado. Nosotros con nuestros impuestos estamos armando a las fuerzas públicas, a la policía, a la defensa, y los grupos criminales tienen gran poder de corrupción. Y muchas veces hay goteos de armas legales a estos grupos. Y si uno no tiene trazabilidad sobre armas y municiones, si uno no puede identificar consumos anómalos de munición por parte de ciertas personas o de ciertas unidades de la policía, se expone a estos problemas. Entonces, un ejemplo de área de trabajo es, bueno, tenemos que tener un sistema de información que nos permita saber en tiempo real cómo se distribuyen las armas en el territorio, en manos de quienes están, cuál es el consumo de munición. Otra iniciativa que se puede Igual llevar... hay algunos que entran de otros países, ¿no? Por supuesto, que también lo tenés que identificar. Tenés que saber qué armas se están comercializando legalmente para poder identificar las armas que están entrando de manera ilegal. Otra iniciativa que se puede llevar adelante y que creo que es de baja polémica es la fiscalización de las armas ilegales. Hasta ahora la política de seguridad ha apuntado muy directamente a la reducción de bocas de pasta base, ¿sí? A cerrar bocas. Eso es algo que en términos de política de seguridad no nos saca del lugar. Porque aunque uno diga que cerró 50 bocas en el mes, no tiene un censo de bocas para saber si está avanzando o retrocediendo, y tampoco tiene una medida sobre las bocas que abren. Y lo que dice la literatura internacional es que el cierre de una boca es un buen predictor de la apertura de una boca pocos metros a la redonda. Entonces, por supuesto que hay que cerrar las bocas, pero no puede ser el norte de la política de seguridad. Y mucho mejor que perseguir las bocas y el microtráfico es perseguir las armas, que son las que terminan matando. Y las armas que matan más son las armas ilegales, hay ciertos tipos de armas que matan más que otras. Ir atrás de esas armas y dirigir los esfuerzos de inteligencia de la policía en la incautación de armas ilegales es algo que hay que hacer de manera decidida, porque esto es un problema de seguridad y salud pública, el de la violencia letal. Por otro lado, podríamos también pensar en los requerimientos que se tienen que exigir para la obtención de un arma legal. Es decir, hay ciertos requerimientos técnicos, etcétera, que uno tiene que cumplir para poder ser poseedor de un arma legal, y eso se tiene que revisar y sobre todo se tiene que fiscalizar, porque de leyes y de normativas que después no se aplican, el mundo está lleno. Lo que cambia la realidad es luego la fiscalización. Claro, y por ejemplo con otro de los ejes que tiene que ver con la reforma del sistema penitenciario, que es todo un capítulo, que hay cárceles superpobladas, qué pasa con bueno, los jueces y las leyes que hacen que se superpoblen, bueno, haya una superpoblación, un hacinamiento, se van a construir, la idea es construir más cárceles, cambiar la legislación, medidas alternativas. ¿Cuáles serían las prioridades que está planteando el gobierno, más allá de lo que se esté acordando luego en el diálogo que empieza Hay que en hacer breve? un poco de todo, hay que atender la coyuntura y eso implica diferentes medidas. Pero la reforma del sistema penitenciario es un buen ejemplo de que los cambios estructurales que necesitamos en esta área no se van a dar en la gestión del día a día, que hay que trazarse objetivos de mediano y de largo plazo, ¿sí? El sistema penitenciario es una bomba de tiempo. La situación de seguridad de nuestro país está mal, pero la región nos dice muy claramente, la cosa está fea, pero se puede poner mucho peor. Y el pasaje al siguiente nivel en los problemas de seguridad, que va a implicar una complejización mucho mayor también del control del delito y de la violencia, lo que vemos en la región es que explotan dentro de las cárceles. Allí es donde el crimen organizado se organiza. Allí es donde se pueden reclutar personas, se puede ofrecer protección, ¿sí? Se pueden planificar con un espacio de coworking los delitos que suceden afuera. Uruguay encarcela mucho y encarcela mal. Y no hay forma de que esto vaya a funcionar bien poniéndole más plata simplemente a las cárceles. ¿Y cuando encarcela mal, qué significa? Que hay muchas personas que están privadas de libertad, que no deberían estar privadas de libertad, que deberían tener otro tipo de pena. Porque la cárcel es
parte del problema y no de la solución. La cárcel es criminógena. Hoy en día tenemos un 70% de reincidencia. Y pensá en esto. Según las estimaciones del comisionado parlamentario, el país, todos nosotros gastamos $1.000 por mes por persona privada de libertad. Por supuesto que eso no alcanza, ¿sí? Y es básicamente para seguridad, porque la alimentación no la garantiza ni siquiera el Estado. Las personas están alimentadas por su familia, en la mayor parte de los casos. Pero tenemos de 100 delitos que ocurren en la sociedad, se denuncian 10. De esos 10 que se denuncian, la policía encuentra un posible ofensor, pongámosle, para 5. De esos 5, ¿hay evidencia suficiente para que el fiscal haga una acusación? En 3 casos, o en 2. De esos 2, a lo sumo 1 va a tener una sentencia judicial, porque no significa que el fiscal acuse, no significa que el Poder Judicial encuentre responsabilidad penal. Y esa persona que al final del embudo llega al sistema penitenciario, reincide en un 70%. Claro. Entonces, así estamos gastando los uruguayos la plata en el funcionamiento del sistema de justicia criminal, que en el mediano y en el largo plazo, más allá de los parches, construcción de cárceles, un ajustecito de pena, etcétera, se tiene que repensar para tener un sistema de justicia más eficiente. No vamos a acabar el tema, que además a nivel del plan recién está comenzando, pero una reflexión final respecto a, bueno, ¿cuál va a ser la postura? Porque, bueno, leyendo un trabajo de eso, de que lo que el progresismo no ve, cómo le cuesta esa anunciación de protección de derechos humanos y de aplicar políticas punitivistas. ¿Por dónde iría o cuál sería, digo, ese encare del tema de seguridad en el gobierno? Bien, nosotros empezamos a trabajar en el Plan Nacional de Seguridad Pública haciendo un diagnóstico empírico, ¿no?, para tener los pies en el suelo, pero también haciendo una declaración de principios que busca justamente ilustrar y poner en negro sobre blanco cómo vemos la seguridad de manera amplia, no como un programa de izquierda o de gobierno partidario, sino trazar las 4 líneas de la cancha dentro de las cuales nosotros creemos que se tienen que dar las discusiones democráticas basadas en el Estado de Derecho sobre seguridad pública. De manera general, lo que te puedo decir es que nosotros tendemos a ver la seguridad pública como un problema de arrestar a los ofensores y aplicar la sanción penal. Y eso es parte de la reacción del Estado para producir seguridad, pero la seguridad es un fin y esto es un medio. El fin es garantizar el ejercicio de derechos de las personas, es cuidar a la gente. ¿Y hay algún modelo, algún país que lo ha cumplido bien? Bueno, ¿hay alguna referencia? Depende, la referencia somos nosotros. Nosotros estamos apostando, por supuesto que hay experiencias internacionales que queremos utilizar y que hay gente que le va hay países a los que le va mejor y países a los que le va peor. Pero el ministro ha hablado muchas veces de un modelo uruguayo. Y un modelo uruguayo es justamente entender los problemas de los uruguayos basándonos en nuestras fortalezas, en la democracia plena que tenemos, en la fortaleza de instituciones que todavía tenemos, en la sociedad civil efervescente que tenemos, que no sucede en todos los países de la región, y en un uso muy intensivo de la evidencia científica, porque cuando las políticas no se basan en conocimiento científico, se basan en otras cosas como el corporativismo, los sesgos ideológicos, el interés electoral, etc. Vamos a ver cómo continúa esto y qué surge de este diálogo. Emiliano Rugido, gracias por ahora. Por favor, gracias a ustedes.